Listo, entonces vamos a comenzar con la parte de bioelectricidad. Es la clase que debemos recuperar y que seguramente ya lo habrán visto en su teoría. En este caso vamos a hablar más que todo sobre las neuronas. Vamos a hablar también sobre el potencial de membrana. Vamos a ver las fases del potencial de acción. Y vamos a ver también un poco sobre el periodo refractario. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca, en primer lugar, sobre el potencial electroquímico. El potencial electroquímico, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la cantidad de iones que van a atravesar o se van a mover a través de un canal. Es decir, ustedes saben que nosotros tenemos nuestra célula. Todo lo que se encuentre dentro de la célula se le va a denominar como intracelular, y todo lo que esté externo, fuera de la célula, se le va a considerar el espacio extracelular. El espacio intracelular y extracelular van a estar comunicados. Es decir, que va a haber iones que van a atravesar esta membrana y va a poder ingresar o salir de la célula. En este caso lo van a hacer a través de canales. Por eso es que el potencial electroquímico vendría a ser la cantidad de iones que va a atravesar estos canales. Y el potencial electroquímico va a tener dos factores, digamos, que van a incidir sobre esto, que van a afectarlo. En primer lugar, tenemos los canales abiertos, perdón, la cantidad de canales abiertos, que esto se le denomina también como conductancia de membrana. Entonces vendría a ser cuántos canales están abiertos. Esto vendría a afectar el potencial electroquímico. A mayor canales, mayor pasaje o mayor difusión de iones. Y también por otro lado tenemos la fuerza neta. Entonces, hablando un poco sobre la conductancia de membrana, vamos a tener a grandes rasgos tres tipos de canales. En primer lugar tenemos los canales sin compuerta. Quiere decir que vamos a tener un canal y este canal no se va a cerrar ni se va a abrir, sino que no va a tener compuerta, no va a tener algo que impida el paso de los iones. Es decir, que este canal va a estar solito. Entonces, como este canal siempre va a estar abierto, porque no va a tener compuerta, entonces los iones van a viajar libremente. O sea, va a haber un pasaje libre de los iones. Van a entrar y van a salir como se les antoje porque no hay una compuerta que lo regule. ¿Ya? A eso se le denomina como canales sin compuerta. Por otro lado, tenemos los canales dependientes de voltaje. En el caso de los canales dependientes de voltaje, es decir, que la membrana de la célula va a tener su canal, pero este canal va a estar cerrado. Entonces, cuando venga un estímulo electroquímico que genere un cambio de voltaje de la membrana, estos canales se van a aperturar, ¿ya? Por eso se le denomina canales dependientes de voltaje. Y en tercer lugar tenemos a los canales dependientes de ligando. Quiere decir que la membrana o la célula va a tener un receptor y cuando venga un ligando va a unirse a este receptor y esto va a generar que se aperturen los canales. Por ejemplo, la acetilcolina y sus receptores, ¿ya? Entonces, tenemos tres tipos, no se olviden: canales sin compuerta, canales dependientes de voltaje y canales dependientes de ligando. Por otro lado, la fuerza neta va a depender de dos fuerzas también. Uno, lo que es la fuerza de concentración, y dos, la fuerza eléctrica. En el caso de la fuerza de concentración, esto va a depender de la cantidad de iones o la concentración de iones que va a haber. Ya imaginemos que esta es mi célula, entonces todo lo que esté dentro de la célula se le va a denominar como intracelular. Ya todo esto que estoy señalando va a ser el intracelular, porque está dentro de la célula. Y esto de azul, ¿no? Como el marco, digamos, vendría a ser la membrana. Y todo lo que esté externamente a la célula, es decir, todo lo que esté fuera, se le va a denominar como extracelular, ¿ya? Listo. Entonces, esta membrana va a tener canales. Estos canales van a tener la capacidad de poder eh, hacer que entren o salgan los iones cuando se aperturen. Es decir, que
Aquí, por ejemplo, vamos a tener cierta concentración de iones. Vamos a poner, no sé, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iones. Y aquí en el exterior, en el extracelular, vamos a tener 2 iones. Entonces, la fuerza de concentración está dirigida a que el gradiente, digamos, se va a dirigir desde donde hay mayor concentración a menor concentración. Al igual que habíamos visto la gradiente de presiones en gases, que era de mayor a menor, ¿no? Donde había mayor presión, se dirigía a donde había menor presión. Acá es algo similar, solo que está direccionado con la concentración. Entonces, técnicamente, estos iones de aquí deberían dirigirse al extracelular. Pero ¿qué es lo que pasa? Usualmente estos canales están cerrados, por eso se evita esta difusión. Pero cuando se aperturan, entonces la fuerza de concentración va desde el intracelular al extracelular, en este caso. Ya depende la concentración de iones. Si fuera lo opuesto, y aquí hay mayor concentración en el extracelular, en el intracelular hay menor, pues el gradiente sería del extracelular al intracelular. Y esto ya lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante de la clase. Y por otro lado tenemos la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica está dirigida a la diferencia de voltaje que va a existir entre el intracelular y el extracelular. Esta diferencia de voltaje también va a generar la apertura de los canales, ¿no? Como habíamos visto, los canales dependientes de voltaje. En esta clase vamos a ver más que todo los canales dependientes de voltaje, ¿ya? Los canales dependientes de ligando, eso ya lo van a ver en otro tema, o mejor dicho, en otro curso. Pero el día de hoy vamos a ver los canales dependientes de voltaje sobre todo. También existe algo que se le denomina como ecuación Nernst. Este es un dato adicional, ¿no? La ecuación Nernst, ¿a qué está dirigida? Esta ecuación nos dice la fuerza eléctrica que se necesita para evitar la difusión de un ion. Entonces, quiere decir, aquí tenemos este canal, ¿no? Entonces, este ion, digamos que va a ingresar a través de este canal y va a llegar al espacio intracelular. Entonces, ¿qué me dice la ecuación Nernst? Me dice la fuerza que yo necesito para evitar que este ion se pueda difundir. Entonces, eso es lo que me va a evaluar esta ecuación. Entonces, recapitulando un poco, tenemos que el potencial electroquímico vendría a ser la cantidad de iones que van a atravesar un canal. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de la cantidad de canales que están abiertos, a lo que se le denomina como conductancia de membrana, y también va a depender de la fuerza neta. Dentro de la conductancia de membrana tenemos tres tipos de canales. Canales sin compuerta, canales dependientes de voltaje y canales dependientes de ligando. Ya saben que los canales sin compuerta permiten el libre pasaje de iones porque no tienen una compuerta que regule estos iones o este pasaje. Luego, los canales dependientes de voltaje va a depender de los cambios de voltaje que exista en la membrana. Y los canales dependientes de ligando es cuando se une un ligando con su receptor. Y la fuerza neta, ya saben que tenemos las fuerzas de concentración y la fuerza eléctrica y la ecuación Nernst, ya que esto te evalúa la fuerza eléctrica necesaria para evitar la difusión de un ion. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, continuamos entonces. ¿Qué es el potencial de membrana? Seguramente habrán escuchado ese término. A grandes rasgos, el potencial de membrana vendría a ser la diferencia de voltaje que existe entre el intracelular y el extracelular, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco más sobre esto. Nosotros sabemos que tanto en el intracelular como en el extracelular vamos a tener iones, pero ¿por qué en esta imagen vemos que hay signos negativos dentro de la célula? Dicho sea de paso, esta vendría a ser una célula, esta especie de rectángulo vendría a ser una célula, ¿ya? Entonces todo lo que está de rojo vendría a ser el intracelular y todo lo que está de azul vendría a ser el extracelular. Entonces, ¿por qué en el intracelular tenemos signos negativos y por qué en el
extracelular tenemos signos positivos, porque vamos a ver que existen iones que van a tener una predominancia por el signo negativo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que en el intracelular solo existan iones negativos, sino que existen tanto positivos como negativos, pero predominan los negativos. Por ejemplo, supongamos que tengo 5 iones negativos, ¿ya? 5 iones negativos y tengo 2 iones positivos. Entonces ya saben que los que tienen cargas opuestas se anulan, ¿no? Entonces anulo esto con este, y me quedan 3 iones negativos. Entonces, por eso se dice que el intracelular, o se representa el intracelular con el signo negativo, porque predominan los iones negativos. Pero eso no quiere decir que solo haya iones negativos, sino que también hay iones positivos. Igual ocurre en el extracelular. El extracelular también tiene iones positivos y tiene iones negativos, solo que predominan los iones positivos. Ahora, ¿cuál es el ion, y esto siempre lo preguntan, que predomina a nivel intracelular? ¿Alguien sabe? El potasio. El El potasio. potasio, muy bien. El potasio. Y a nivel extracelular, El sodio. El sodio. el sodio. Muy bien. Entonces, como les dije, imaginemos que aquí predomina el potasio, o sea, hay mucho más potasio, y aquí en el extracelular hay mucho menos potasio. Entonces, digamos acá tenemos 10, 5 potasios, y aquí tenemos 1, 2. Entonces la gradiente, ¿de dónde iría? Del intracelular al extracelular. Pero ¿por qué no salen los iones? Por la membrana. La membrana evita que estos iones o esta gradiente se dé, o sea, evita el pasaje libre de los iones. ¿Y esto por qué? Porque la membrana tiene canales, y esos canales están cerrados, al menos que exista un estímulo que los aperture. Por eso es que a nivel intracelular el potasio predomina y a nivel extracelular no hay tanto potasio. Igual ocurre con el sodio. Si el sodio tiene mayor cantidad de iones a nivel extracelular y a nivel intracelular hay menor sodio, ¿por qué no ingresa el sodio por la gradiente? Porque está en la membrana. La membrana evita esto, el libre pasaje de iones. ¿Ya? Entonces, como les decía, el potencial de membrana vendría a ser la diferencia de voltaje que existe en el intracelular y el extracelular. Pero se llegó a un consenso y se dice que el potencial de membrana va a estar en relación con el voltaje que existe a nivel intracelular, es decir, la carga que existe a nivel intracelular. Entonces, se dice que el potencial de membrana en reposo, ojo, en reposo, es menos 90 milivoltios. Entonces, estos datos tienen que recordar. Sobre todo esto, el potencial de membrana en reposo es menos 90 milivoltios. Ya A estoy en nivel física, de, primo. a nivel de intracelular predomina el potasio y a nivel extracelular predomina el sodio. Esas son preguntas que usualmente las hacen, así que traten de recordar. Luego pasamos a hablar acerca de la excitabilidad, ¿ya? Una célula excitable, ¿qué vendría a ser? Una célula excitable vendría a ser aquella célula que tiene la capacidad de poder responder ante un estímulo electroquímico de suficiente intensidad. Por ejemplo, las principales, las neuronas, ¿no? Las neuronas se encargan de transmitir la información a través del potencial de acción, ¿no? A- claro, a través del potencial de acción. Entonces, de esa forma, las neuronas pueden transmitir su información. De esta manera vamos a tener, digamos, dos tipos de excitabilidad, la despolarización y la hiperpolarización. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Acá tenemos un diagrama, ¿no? Tenemos un diagrama que aquí nos dicen, en el eje Y nos ponen potencial de membrana y en el eje X nos ponen el tiempo. Aquí hay un error, nos dicen que el potencial del reposo es menos 70, pero ya saben que es menos 90. Y aquí el umbral vamos a poner menos 70. Ya, menos 70. Entonces, ¿qué quiere decir esto del umbral? Imaginemos que yo tengo aquí mi célula,
¿no? Ahí está mi membrana. Ya saben, todo lo que está dentro es el intracelular y todo lo que está fuera es el extracelular. Aquí vamos a hacer un mini diagrama donde vamos a poner lo mismo, ¿ya? Aquí vamos a tener el umbral. Entonces, supongamos que viene un estímulo y va a comenzar a afectar la membrana, ¿ya? Entonces, la membrana, digamos que comienza a despolarizarse, pero este estímulo para y deja de despolarizarse. Por lo tanto, este estímulo no ha generado un potencial de acción porque no ha superado el umbral, ¿ya? Porque lo está despolarizando, pero no llegó a superar el umbral. Por otro lado, si viene otro estímulo y me afecta a mi membrana, igual va a comenzar a despolarizarse, pero este estímulo sí es más fuerte y aquí sí se genera un potencial de acción porque supera el umbral. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que dependiendo de que si el estímulo supera el umbral, se va a producir un potencial de acción. Por eso es que se denomina como umbral de estimulación. En cortas palabras, si supera el umbral, se produce un potencial de acción. Si no lo supera, no se produce un potencial de acción. ¿Ya? Ya que denominamos como despolarización. Despolarización vendría a ser que el potencial negativo intracelular se mueve hacia cero. Digamos que se hace más positivo. Por ejemplo, aquí tenemos el potencial en reposo, viene un estímulo, comienza a despolarizarse, supera el umbral y se produce un potencial de acción. A esto se le denomina como despolarización. Despolarización, ¿por qué? Porque miren, ¿cuánto es el voltaje en reposo? Menos 90. Y cuando se va despolarizando, este voltaje se va haciendo más positivo, yéndose hacia cero, hasta que llega un pico, digamos lo máximo que se puede llegar en voltaje, y luego se comienza a repolarizar. ¿Ya? Se comienza a repolarizar. A eso lo denominamos como despolarización. ¿Y qué es la hiperpolarización? La hiperpolarización vendría a ser cuando un potencial negativo intracelular se hace más negativo. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro potencial en reposo, que es menos 90, y vemos que ahora lo que genera el estímulo es que se hiperpolarice, es decir, que se haga más negativo. Por esto es que aquí, por ejemplo, puede llegar a menos 100, menos 110, etcétera, ¿no? Se hace mucho más negativo. Entonces, esas diferencias deben acordarse. Despolarización es cuando el potencial negativo intracelular se mueve hacia cero, mientras que en la hiperpolarización el potencial negativo intracelular se hace más negativo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ninguna. Bueno, continuamos entonces. Ahora sí, esta parte es bastante importante sobre las fases del potencial de acción. Esto lo van a volver a ver en fisiología muy probablemente, porque incluso esta imagen la saqué de cuando llevé fisiología. Así que muy atentos en esta parte, por favor. Vamos a ver las fases del potencial de acción. Entonces, aquí tenemos nuestro voltaje. Ya mencionamos que menos 90 era el voltaje cuando estamos en reposo, el potencial de membrana en reposo. Y menos 70 es el umbral, ¿no? Si no supera el umbral, ya saben, no se produce potencial de acción. Si lo supera, se produce el potencial de acción. Entonces, aquí tenemos nuestra célula, está de color amarillo, todo lo que está amarillo es intracelular, y todo lo azul, bueno, vendría a ser lo extracelular, ¿no? Entonces, viene un estímulo electroquímico, y va a generar y esta célula va a generar una respuesta porque es una célula excitable, ¿ya? Entonces, cambia el voltaje de la membrana y lo que va a ocurrir es que se va a comenzar a despolarizar. Entonces, este estímulo sí logra superar el umbral, por lo tanto, se produce un potencial de acción. ¿Y cómo se llama esa primera fase? Fase cero.
¿Ya? Fase 0 a lo que se le denomina como rápida despolarización. Desde menos 90 a más 25 milivoltios. Pero ¿cómo es que cambia este voltaje? Esto porque se aperturan los canales de sodio. Pero ¿qué pasa con el sodio? ¿Entra o sale de la célula? Sale. ¿Seguros? ¿Entra o sale de la célula? Ah, no, entra. Muy bien. ¿Ingresa o entra a la célula? ¿Por qué? Regresamos a lo que vimos en esta parte. Imaginemos que esta es mi célula, ¿no? Entonces, como mencionamos, a nivel extracelular, ¿qué predomina? Predomina el sodio. ¿No? Predomina el sodio. Y a nivel intracelular hay menos sodio. Por lo tanto, si no existiera la membrana, ¿qué pasaría? El sodio ingresa. ¿Por qué? Por la gradiente. Es como les dije de la hematosis. ¿Por qué el oxígeno pasaba del alveolo al capilar? Porque tenía mayor presión. Acá es lo mismo. ¿Por qué el sodio ingresa a la célula? Porque tiene mayor concentración. Entonces, esto genera de que cuando se aperturen los canales de sodio, cuando existe un cambio de voltaje, el sodio ingresa porque tiene mayor gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces ya saben por qué el sodio ingresa a la célula. Entonces, si el sodio está ingresando, obviamente va a haber un cambio en el voltaje porque está ingresando un ion con carga. Por lo tanto, el voltaje pasa de menos 90, va subiendo, se va haciendo positivo y llega a más 25, que es el pico del potencial de acción. ¿Ya? Eso es fase 0, entonces no se olviden. Luego, fase 1, repolarización temprana. En este caso, se van a aperturar los canales de potasio. ¿Y qué pasa con el potasio? ¿Ingresa o sale de la célula? ¿Qué pasa con el potasio, chicos? ¿Ingresa o sale? Sale. Muy bien, sale. ¿Por qué? Regresamos a lo mismo. Acá tengo mi célula. Ustedes saben que a nivel intracelular, ¿qué predomina? Predomina el potasio. Y a nivel extracelular hay menos potasio. Por lo tanto, ¿de dónde a dónde va a ir el gradiente? De donde hay mayor concentración, es decir, desde el intracelular, a donde hay menor concentración, es decir, al extracelular. Por eso, cuando se aperturan los canales de potasio, el potasio sale de la célula. Entonces, acuérdate, el sodio ingresa y el potasio sale. Por eso es que aquí Por eso es que aquí vemos las flechas, incluso las flechas te daban la respuesta. El sodio con la flecha roja hacia adentro porque está ingresando y el potasio con la flecha roja hacia afuera porque está saliendo. Por lo tanto, en la repolarización temprana, como está saliendo el potasio, pues también va a cambiar el voltaje, va a ir disminuyendo. Por eso es que pasa desde más 25 milivoltios a 0 milivoltios. Y eso se le denomina como fase 1 o repolarización temprana. En la fase 2 vamos a ver qué pasa con los canales de potasio, pues van a seguir abiertos. Entonces el potasio sigue saliendo, pero también se van a aperturar lo que son los canales de calcio, ¿ya? Y el calcio va a entrar. Entonces, aquí, ¿por qué no hay un cambio de voltaje? O bueno, no es tan notorio el cambio de voltaje. ¿Por qué? Porque está saliendo el potasio y está ingresando el calcio. Es como, imaginemos que se ha inundado tu cuarto y estás botando 1 litro de agua, pero a la vez está llenando 1 litro de agua. Entonces no estás haciendo prácticamente nada porque estás botando 1 litro de agua y está ingresando nuevamente 1 litro de agua. Igual es aquí, estás botando, digamos, 5 potasios, pero está ingresando 5 calcios. Entonces no hay un cambio en el voltaje como tal, ¿ya? Por eso es que esto se le denomina como meseta de repolarización. Digamos que se mantiene el voltaje más o menos constante porque no hay un cambio de voltaje tan aparente, digamos. Y eso se le denomina como fase 2. Por eso que aquí
el calcio se está señalando con la flecha roja que está ingresando y el potasio pues está saliendo. Entonces meseta de repolarización. Luego tenemos la fase 3, que es una fase corta. En este caso vamos a ver que los canales de calcio se cierran y ya se mantienen solo abiertos los canales de potasio, y el potasio sigue saliendo. Entonces, si se cierran los canales de calcio, pues los canales de potasio van a estar aperturados y va a seguir saliendo el potasio, y por ende se va a ir perdiendo el voltaje ahora sí. Entonces, el voltaje que estaba en 0 aproximadamente va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, porque está saliendo el potasio, hasta llegar a menos 90, ¿ya? Entonces, si les preguntan, ¿la repolarización de qué ion depende? ¿Del sodio? No, porque eso es despolarización. ¿Del potasio? Sí, porque el potasio es el que hace justamente ese cambio del voltaje al salir de la célula. Y ahora tú te preguntarás, ¿por qué en la fase 3 ya no termina si es que ya se regresó al potencial en reposo, que es menos 90, ¿no? Entonces, miren, ahora es menos 90 el voltaje, entonces es lo mismo que en reposo. ¿Por qué no termina ahí? ¿Por qué no termina ahí? ¿Alguien sabe? Si ya se tiene el mismo voltaje que inicialmente teníamos, ¿por qué ahí no acaba la fase del potencial de acción? Porque vuelve a iniciar. Mm, ¿ya? Creo que los canales de potasio tardan en cerrarse. Ya puede ser, pero miren, yo les pongo esta ilustración, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿qué predominaba a nivel intracelular? El potasio, ¿verdad? ¿Y qué predominaba en el extracelular? El sodio. Ya, ese es el caso 1. Pero luego, cuando ocurre lo que es la despolarización, ¿qué pasa? El sodio va ingresando, ¿no? Entonces, si ingresa el sodio, perdón. Entonces, esto es lo que tengo en primer lugar, aumenta el potasio, predomina el potasio a nivel intracelular, y a nivel extracelular predomina el sodio. Pero cuando se va dando las fases, tú vas viendo que el sodio ingresa al intracelular. Por lo tanto, si el sodio está ingresando al intracelular, en el extracelular va a haber menos sodio, ¿sí o no? Porque está ingresando el sodio en el intracelular. Entonces, en el extracelular va a haber menos sodio. ¿Y qué pasa con el potasio? El potasio, durante la repolarización que hace, sale de la célula, ¿sí o no? Entonces, a nivel intracelular, ¿qué voy a tener? Voy a tener menos potasio. Entonces, digamos, un intercambio entre los iones, de tal manera de que lo usual tú tienes que regresarlo a su estado inicial, donde el potasio predomina a nivel intracelular. Entonces, tú tienes que hacer justamente eso, y para eso es la bomba sodio-potasio ATPasa. Lo que va a hacer es que, como hay menos sodio a nivel extracelular y hay menos potasio a nivel intracelular, lo que va a hacer es esto: va a agarrar 3 sodio y los va a sacar de la célula, y va a agarrar 2 potasio y los va a meter dentro de la célula, para que de esta manera se restituya los valores de iones normales, ¿no? ¿Se entendió esta parte o lo vuelvo a explicar? Chicos, ¿se entendió? Sí, Seguros, ¿no? Los demás, ¿se entendió? Bueno, entonces, haciendo un resumen, acuérdense, potencial de membrana en reposo, menos 90, ¿ya? Umbral de estimulación, menos 70. Entonces, viene un estímulo electroquímico, me despolariza esta membrana,
hay un cambio de voltaje y se da la fase cero. Comienza a entrar el sodio, entra el sodio, se va cambiando el voltaje, va entrando el sodio, va entrando, hasta que llega al pico del potencial de acción, que es más 25. Llega a más 25, se cierran los canales de sodio, se aperturan los de potasio y comienza a salir el potasio de la célula. Ya sale el potasio hasta llegar a cero. Luego se aperturan los canales de calcio, van entrando el calcio a la célula, pero va saliendo el potasio. Y en la fase 3 ya se cierran los canales de calcio, pero va saliendo el potasio. Entonces sale potasio, sale potasio, sale potasio, hasta que se lleva al nuevo voltaje, que es menos 90. Bueno, el voltaje inicial, ¿no? Que es en reposo. Pero ahí no acaba. ¿Por qué? Porque como ha salido el potasio, ahora tienes más potasio a nivel extracelular. Pero lo normal es que tú tengas potasio a nivel intracelular. Igual, el sodio, como ha estado ingresando a la célula, ahora tienes más sodio a nivel intracelular, y como tienes que restituir estos valores, pues va a, a entrar en acción, digamos, va a cumplir su función la bomba sodio-potasio TPasa, que a través de una difusión activa, lo que va a hacer es que agarra 3 iones de sodio, ¿ya? Agarra 3 iones de sodio, 3 sodio, y los saca de la célula, ¿ya? Los saca de la célula. Y agarra 2 iones de potasio y los mete a la célula. Y de esta manera acaba lo que es las fases del potencial de acción. ¿Hasta ahí alguna duda? Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tejido nervioso. Ya el tejido nervioso, a grandes rasgos, vamos a tener dos tipos de célula. Por un lado vamos a tener a las neuronas, que son las más conocidas, dicho sea de paso, y a las que no son tan conocidas, pero que también son muy importantes, a las neuroglías o neuroglias. ¿Ya? Entonces, las neuronas, ¿de qué se van a encargar? Las neuronas se van a encargar de generar, de conducir y transmitir, ¿qué? Impulsos nerviosos. Por eso es que las neuronas transmiten información a través de impulsos nerviosos. ¿Ya? Y por otro lado, las neuroglías, digamos que se van a encargar de ayudar a las neuronas. O sea, las neuronas, digamos que van a ser los actores principales que se van a encargar de desempeñar esa función de generar, de conducir, de transmitir la, la- la información, pero las neuroglías se van a encargar de mantener esa neurona viva. ¿Cómo así? Van a darle alimento, van a nutrir a la neurona, van a protegerla, ¿ya? Van a protegerla y van a sostenerla. O sea, básicamente las neuroglías también cumplen una labor bastante importante. Sin embargo, antes no se le daba digamos, este rol, o no se le atribuía esa función a las neuroglías, todo se centraba en las neuronas. Sin embargo, las neuroglías también son muy importantes, además de que, ¿qué tenemos más? ¿Más neuronas o más neuroglías? ¿O cuál tiene mayor cantidad? O sea, ¿hay más neuronas o hay más neuroglías? Las glías, Bien, las neuroglías son mucho más que las neuronas, y por eso es que son bastante importantes. También incluso no hace mucho, se ha evaluado, se ha propuesto que las neuroglías también intervienen dentro de la fisiopatología de algunas enfermedades psiquiátricas. Entonces miren la importancia de las neuroglías. No solo las neuronas son importantes, sino que las neuroglías también son muy importantes, ¿ya? Pero el día de hoy vamos a hablar sobre las neuronas principalmente, y una que otra neuroglía. ¿Ya? Entonces las neuronas, como seguramente ya lo habrán visto en biología o en otro curso, pues las neuronas vamos a dividirlo en tres partes básicamente, a grandes rasgos. Vamos a ver el soma, que vendría a ser esto de aquí, ¿no? Esto vendría a ser el soma. Tenemos el axón y tenemos los teledendrones, ¿ya? Y bueno, también tenemos a las dendritas. Entonces, en el soma, este va a ser
encargarse de generar y de recibir, mejor dicho, las señales y también de conducirlas. Y como toda célula va a tener organelas, ¿no? Va a tener un núcleo, va a tener mitocondrias. Esto es importante, va a tener bastantes mitocondrias porque las neuronas van a estar en constante actividad metabólica, ¿ya? Por eso es que necesita las mitocondrias para poder producir lo que es la energía y así transmitir las señales, la información, etcétera. Tenemos el núcleo y tenemos las dendritas. Las dendritas son importantes porque son las que se encargan sobre todo de eso, de recibir la información, de recibir el impulso nervioso. Luego tenemos el axón. El axón es donde se va a conducir, ¿no? Se va a conducir los impulsos. Y finalmente tenemos los teledendrones que se van a encargar de realizar lo que es la sinapsis. Ahora, otro punto bastante importante es que en el axón, si se dan cuenta, hay como que digamos, esta capa o esta fibra que es de color rosado, ¿no? A eso se le denomina como mielina, ¿ya? Entonces, eso rosadito vendría a ser la mielina. Y la mielina es de suma importancia, ya lo vamos a ver más adelante por qué. ¿Y quién produce la mielina? La célula de Schwann, ¿ya? La célula de Schwann. Pero, hay un pero. A nivel del sistema nervioso periférico, la neuroglía que se encarga de producir la mielina es la célula de Schwann. Y a nivel del sistema nervioso central ya no se encarga la célula de Schwann, sino que lo hace el oligodendrocito, ¿ya? Entonces, la mielina a nivel del sistema nervioso periférico va a ser producida por la célula de Schwann, como vemos aquí. Entonces, esta es una neurona del sistema nervioso periférico, porque tenemos a la célula de Schwann. Y a nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar al oligodendrocito. Ambas son neuroglias, ¿ya? Y aquí tenemos un espacio, si se dan cuenta, un espacio entre las vainas de mielina. Eso es el nodo de Ranvier, ¿ya? Entonces, entre las vainas de mielina vamos a encontrar una zona que no tiene mielina, que carece de mielina, y a eso se le denomina como nodo de Ranvier. Entonces, no se olviden, tejido nervioso, tenemos neuronas por un lado y por otro lado las neuroglias. Tenemos que la neurona se divide en soma, axón y teledendrones, que vendrían a ser las terminaciones nerviosas y que se encargan de hacer sinapsis. El soma se va a encargar de recibir, ¿no? Bueno, las dendritas más que todo se van a encargar de recibir el impulso nervioso y poder conducirlo a través del axón. Y en el axón vamos a encontrar a las vainas de mielina, ¿ya? Que va a ser producida a nivel del sistema nervioso periférico por la célula de Schwann y a nivel del sistema nervioso central por el oligodendrocito. Y aquí vamos a ver un video acerca de la propagación del impulso nervioso a través de una fibra amielínica, es decir, que no tiene mielina, que voy a compartir un momento. Y ahora sí. En esta oportunidad hablaremos sobre la propagación del potencial de acción en un axón sin mielina. Un potencial de acción representado en forma de banda roja se propaga en una dirección a lo largo del axón. Durante un potencial de acción, el interior de la membrana celular se vuelve positivo en relación al exterior. Un potencial de acción genera corrientes locales que tienden a despolarizar la membrana inmediatamente adyacente al potencial de acción. Cuando la despolarización causada por las corrientes locales alcanza el umbral, se produce un nuevo potencial de acción adyacente al original. La propagación del potencial de acción ocurre en una dirección porque el área de la membrana recientemente despolarizada se encuentra en un periodo refractario absoluto y no puede generar un potencial de acción.
¿Ya? Entonces, eso es cómo se realiza la propagación de la fibra mielínica. A modo de resumen, básicamente, tú tienes acá tu fibra, tu axón, en este caso, ¿no? Como lo muestra. Y lo que va a ocurrir en la fibra mielínica es que como no tiene mielina, para que se propague el potencial de acción, lo que tiene que ocurrir es que primero vamos a dividirlo, digamos, por áreas, por segmentos, ¿ya? Por segmentos, digamos. Entonces, primero tiene que despolarizarme este segmento, luego tiene que continuar con ese segmento y así sucesivamente. Es decir, que me tiene que ir despolarizando cada una de la membrana o del área de las membranas para poder transmitir lo que es el potencial de acción, ¿ya? Y ahora vamos a ver la diferencia con la fibra mielínica. En es- La fibra mielínica, como ya vimos, tiene pues vainas de mielina que van a ser producidas ¿por quién? Por la célula de Schwann, en caso sea sistema nervioso periférico, y oligodendrocito, en caso sea sistema nervioso central. Entonces, la mielina, dentro de sus componentes, tiene uno bastante importante, que es la esfingomielina. La esfingomielina tiene una función bastante relevante, que ¿cuál es? Vendría a ser que es un aislante eléctrico. Aislante eléctrico. Es decir, que no deja que el intracelular y el extracelular intercambien iones, por eso es que es un aislante eléctrico. Es decir, que por ejemplo, el potencial de acción, si quiere generar sobre la vaina de mielina, esa interacción entre el intracelular y el extracelular, no lo va a poder hacer porque es un aislante eléctrico. En cambio, ¿dónde sí va a poder hacer esto? A nivel del nodo de Rambier, porque el nodo de Rambier no tiene mielina. Entonces aquí sí va a poder producir todo lo que habíamos visto, la despolarización, ¿ya? Y de esta manera es mucho más rápido la propagación del potencial de acción. A modo de ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos una persona A, que, bueno, tiene la misión, digamos, de llegar hasta la meta. Y para eso tiene que saltar ciertos peldaños. Entonces, digamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peldaños. Entonces, esta persona A, digamos que es una fibra amielínica. Es decir, que no tiene mielina. Entonces, como es una fibra mielínica, tiene que despolarizar este peldaño, o sea, tiene que saltar sobre este peldaño, luego saltar sobre este, y así sucesivamente, hasta llegar a la meta. ¿Ya? Tiene que ir saltando uno por uno, tiene que ir despolarizando uno por uno. Y para hacer todo esto se demora, digamos, no sé, 2 minutos. Mientras que la persona B va a tener la misma misión. Va a tener que saltar igual, la misma cantidad de peldaños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y va a llegar igual a la meta. ¿Ya? Pero lo que pasa es que esta persona es una fibra mielínica, es decir, que tiene mielina. Por lo tanto, él es más hábil y dice, voy a saltar de dos en dos. Entonces salta aquí, salta aquí, salta aquí y finalmente llega a la meta. Entonces, ¿cuántos saltos hizo esta? Hizo 1, 2, 3, 4 saltos. ¿Cuántos saltos hizo la anterior? 8 saltos, ¿no? Entonces, esta persona obviamente lo hizo en 30 segundos. Entonces, por eso es importante que la fibra sea mielínica. ¿Por qué? Porque la conducción o la propagación del potencial de acción es mucho más rápido. Imaginen que tú para poder mover tu brazo te demores 2 minutos, porque la propagación de las fibras es de forma mielínica, ¿no? En cambio, tú porque puedes flexionar o estirar tu brazo rápidamente porque la transmisión de la información a través de los impulsos nerviosos es de forma mielínica, lo hace mucho más rápido. Entonces ya sabes por qué la fibra mielínica, su propagación es mucho más rápida, ¿no? ¿Ya cómo se le denomina, dicho sea de paso, esa propagación o transmisión de la fibra mielínica? Se le denomina como conducción saltatoria.
Porque es como si hiciera saltos. Salta de nodo de Rambier a nodo de Rambier. Salta de nodo de Rambier a nodo de Rambier. ¿Y cuánto es la velocidad de propagación de la fibra mielínica? Aproximadamente 100 metros por segundo. ¿Ya? Por ejemplo, haciendo una comparación, un campo de fútbol aproximadamente mide entre 90 a 120 metros. Entonces, la velocidad con la que se propaga la información es en 100 metros por segundo. Imagínense, en un segundo salta todo un estadio. Por eso la velocidad en la fibra mielínica es bastante importante y es lo que nos permite poder hacer la locomoción bastante veloz. ¿Ya? Entonces ahí tienen la importancia de la fibra mielínica, la importancia de la mielina. ¿Ya saben por qué? Porque es un aislante eléctrico. Y finalmente vamos a hablar acerca del periodo refractario. El periodo refractario vendría a ser el periodo donde una célula excitable no responde ante un estímulo y por lo tanto no genera un potencial de acción. Sin embargo, esto es algo variable. ¿Por qué? Porque se puede producir un segundo potencial de acción siempre y cuando el estímulo sea bastante fuerte. Y esto vamos a dividirlo en dos entonces. En un lado tenemos el periodo refractario absoluto, absoluto, que quiere decir que aquí no se va a producir un potencial de acción. Puede venir el estímulo que quiera, pero no te va a producir un potencial de acción, un segundo potencial de acción. Mientras que el periodo refractario relativo se denomina así relativo, porque aquí, si viene un estímulo bastante fuerte, aquí sí te puede producir un segundo potencial de acción. ¿Y por qué? En el periodo refractario absoluto vemos, abarca esta parte de aquí, ¿no? Abarca el periodo de despolarización principalmente. Y en el periodo de despolarización, ¿qué ocurre? En la parte de despolarización están aperturados los canales de sodio. Y para que se produzca un potencial de acción, ¿qué canales tienen que estar aperturados? Los de sodio. Por lo tanto, si los canales de sodio ya están abiertos, esto quiere decir que estos canales están inactivos. Entonces, si viene un estímulo electroquímico bastante fuerte sobre estos canales, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada porque los canales ya están abiertos. ¿Para qué vas a aperturar algo que ya está abierto? Y por lo tanto, no va a producir un segundo potencial de acción. Por eso es que se le denomina como periodo refractario absoluto. Es absoluto. Acá no se puede producir un segundo potencial de acción. Mientras que en el periodo refractario relativo, aquí por ejemplo, ¿qué va a pasar con los canales de sodio? Acá los canales de sodio están cerrados, ¿ya? Pero no están inactivos. Ojo, están cerrados, no están inactivos. Entonces, si viene un estímulo muy fuerte, lo que va a ocurrir es que estos canales sí pueden llegar a aperturarse. Entonces se apertura los canales de sodio y aquí sí se puede producir un segundo potencial de acción. Y esa vendría a ser la diferencia principalmente entre la despolarización, perdón, entre el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Bueno, míralo de esta manera, ¿no? Imagina que la puerta de tu casa está semiabierta, o sea, está bien junta, pero tú piensas que está cerrada, ¿no? Entonces, si viene un estímulo muy fuerte, ¿qué va a pasar? O bueno, vas corriendo a bastante velocidad, la abres, no puedes abrirla porque está semicerrada. Pero si la puerta de tu casa, digamos, está bien cerrada, está con llave, y tú vienes, corres y tratas de abrirlo, pues va a ser muy difícil que tú puedas aperturarlo, ¿no? Algo similar ocurre en esta parte de aquí. En el periodo refractario absoluto, los canales están inactivos, por lo tanto, si tú golpeas, digamos, o viene un estímulo que intenta generar un segundo potencial de acción, no lo va a poder hacer porque los canales están inactivos y están abiertos. Mientras que en el periodo refractario relativo, estos canales de sodio están cerrados. Por lo tanto, si viene un estímulo muy fuerte, sí puede llegar a aperturar estos canales y por lo tanto, si se aperturan estos canales, comienza a ingresar el sodio y por ende se produce un segundo potencial de acción. Y esa vendría a ser entonces la diferencia entre el periodo refractario relativo y el periodo refractario absoluto. ¿Tienen alguna duda hasta ahí?
¿Alguna duda, chicos? Ninguna. Listo, entonces como les comentaba, tenemos que hacer la recuperación de la clase. Bueno, esto ya lo recuperamos, pero falta la que en verdad tocaba el día de hoy, que era física de la visión, y que creo que su teoría recién la van a llevar el jueves. Entonces, como les comentaba, los que ingresaron temprano, vamos a tratar de hacerlo el martes o miércoles, no sé qué día prefieren. Chicos, ¿qué día prefieren? ¿Miércoles o qué día pueden? Puede ser después de su teoría, si gustan también. O sea, lo recomendable, lo que quería hacer es que sea antes de su teoría. Pero si no pueden y ya que sea después, no hay problema también. Puede ser el miércoles porque el martes tengo clase presencial y hasta llegar a mi casa me voy a demorar. Ya, podría ser Miércoles el... está El bien. miércoles está bien. Ya, entonces el miércoles quedamos, pero sería plan de 9:30 más o menos, porque a esa hora yo también llego a mi casa. Así que no sé si pueden esa hora o es muy tarde para ustedes. Bueno, en mi Sí, está caso, bien. yo a partir de las 9 tengo clases hasta un cuarto para las 11 más o menos, así que al menos yo no puedo ir. Ya, no hay problema, pero la mayoría sí puede, porque igual va a estar grabado, así que van a poder verlo en el canal de YouTube, así que no hay problema. Ya, entonces el miércoles nos vemos a las 9:30. Si no hay ninguna duda, ya estaríamos terminando con la asesoría de hoy.